Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Qué bueno que hoy podemos estar aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Me da gusto que estemos todos aquí, que la mayor parte, prácticamente la mitad de la congregación nos estemos reuniendo este jueves para escuchar la palabra de Dios, para aprenderla y para ponerla en práctica, ¿verdad? Amén. Me acompañan por favor a Mateo capítulo 7. Versículo 24, del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Me acompañan a orar? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, Padre Santo. Te honramos esta noche, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Gracias por tus misericordias hasta este momento, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos tu palabra, Señor, en tus manos, y te pedimos, Padre Santo, que tú nos dirijas para escucharla, que tú nos dirijas para hablarla, Padre Santo, que tu palabra quede en nuestros corazones y que traiga por medio de tu Santo Espíritu, Señor, una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, Señor, en nuestra manera de ser. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre. Amén. Bueno, pues estudiando la palabra de Dios y analizando este texto, buscando lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y principalmente a mí, les puedo compartir que la palabra de Dios nos lleva a escuchar la palabra de Dios, que nos está haciendo un llamado a escucharnos. Habla de que cualquiera que escuche la palabra de Dios. ¿Alguien de aquí ha escuchado la palabra de Dios alguna vez? Entonces dice, a cualquiera que oye la palabra de Dios, a cualquiera que oye estas palabras, y luego que dice, y las hace. O sea, el Señor nos instruye como iglesia, nos habla, hace que conozcamos su palabra, que sepamos cuál es su voluntad, pero también nos da una siguiente instrucción, y esa instrucción es hacer la palabra de Dios. Como iglesia nos llama a estarnos nutriendo de la palabra de Dios, pero no nada más a escuchar y escuchar, sino a hacer la palabra de Dios. Y dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el Señor que la persona que escucha la palabra de Dios y que la pone por obra, que la hace, es una persona prudente. Lo está comparando como una persona prudente. ¿Y cómo podemos catalogar o cómo podemos, no simplemente catalogar, sino cómo podemos distinguir a una persona que es prudente? Pues una persona que es prudente principalmente actúa conforme a la sabiduría que Dios le da. No camina a ciegas, no hace las cosas así como decimos a veces en el rancho, ahí se va, sino que hace las cosas tal y como Dios quiere que haga y como Dios quiere que actúe en su vida. No es haciendo cosas improvisadas, sino cuando ya tenemos
una guía de parte de Dios. Esa prudencia es actuar con la sabiduría que Dios nos da. Dice que la palabra de Dios que el que no tenga sabiduría, ¿qué puede hacer? Pedírsela a Dios, ¿verdad? Si no tenemos esa sabiduría, si a veces nos catalogamos nosotros mismos y nos catalogamos o nos calificamos mal. No, es que yo soy esto, sabes que si tú te calificas mal, si yo me califico mal, pues tengo que regresar otra vez a las Escrituras. Tengo que regresar. Y dice que el que tenga falta de sabiduría, el Señor quiere que seamos sabios, y el que tenga falta de sabiduría, que vengamos a Dios, que se la pidamos a Él, y Él nos va a dar de manera como abundante y sin reproche. Nos va a dar todo lo que necesitamos. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, vivirla, y de esa manera vamos a tener ser catalogados como personas prudentes que edificaron su casa sobre un cimiento firme, ¿no? Sobre el cimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es implícito el que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, viene acompañada de un mandamiento, viene acompañada de algo que va a transformar nuestras vidas, de algo que necesitamos saber para ser diferentes. Cada que nosotros nos venimos y nos reunimos aquí, venimos con la intención de que Dios nos hable, venimos con la intención de que Dios siga forjando nuestro carácter, siga fortaleciendo nuestra fe, siga haciendo su obra en nosotros. Entonces nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar la palabra, pero también a actuar en consecuencia, de tal manera que lo que me enseñe el Señor hoy, pues yo tengo que estarlo poniendo por obra, estarlo viviendo. Y hay cosas que parecieran difíciles, pero si nos las está poniendo Dios para obedecerlas, pues ahí cambia todo, ¿no? Si nosotros queremos cargar con hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pues nos vamos a llenar de situaciones que a lo mejor no vamos a poder hacer. Pero sí, lo que estamos haciendo es lo que Dios está poniendo en nuestra vida, conforme a su voluntad, conforme a su palabra, pues las cosas son diferentes. Dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, eso va a incrementar nuestra fe. Eso nos va a llevar primero que nada a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a conocer lo que Dios tiene para nosotros, y en base a eso nuestra fe, el creer, el conocer a Dios, el conocer a nuestro Señor Jesucristo, va a hacer que incrementemos nuestra manera de relacionarnos con Él, que incrementemos nuestra manera de confiar en Él, de tener esa fe que necesitamos para vivir en la actualidad, esa fe por la cual estamos hoy aquí reunidos. En Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El versículo 25 de ahí mismo de Santiago dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si el Señor hoy me enseña algo, pues no debo de dudar en ponerlo en práctica. Sabes, cada vez que nos habla, cada vez que tenemos una instrucción del Señor, y lo digo en lo personal, empiezo a querer hacer eso. Pero si me separo poquito, se me olvida poquito lo que me enseñaron, dejo de hacerlo. Por eso es importante estar constantemente leyendo la palabra de Dios, estar escuchando, estar en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para poder seguir recibiendo la instrucción, porque separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada, ¿verdad? Separados de Dios
nos secamos, separados de Dios, estamos aislados y bueno, el conflicto ahí está, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Dice, y persevera no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La salvación, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando empezamos a crecer en la fe, principalmente eso, creer en la salvación que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos induce a hacer cosas diferentes y nos induce también a servir. Si nosotros nada más escuchamos y por escuchar y nada más escuchar y nada más escuchar pensamos que ya eso es todo, que hasta ahí llega nuestra salvación, pues yo creo que nos hace falta leer más la palabra de Dios. No podemos engañarnos, tenemos que leer la palabra de Dios, que no se nos olvide, practicarla, ponerla por obra. Y eso que nos está enseñando Dios, esa palabra que estamos escuchando, nos debe llevar a servir. Antes no servíamos. Y dice la palabra, bueno, eso no dice la palabra, el que no sirve, no sirve, no dicen así en mi rancho. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios y en nuestro carácter se empieza a formar como el carácter de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra nos debe llevar a servir. Debemos de llevar a poner por obra, debemos de involucrarnos en un ministerio. Y ese ministerio, ¿dónde está? De decir, no, pues yo quiero ser de la alabanza, y yo quiero estar como maestro, y yo quiero ser el que predica la palabra. Y sabe, esos ministerios son bonitos, todos los que se hacen para el Señor, cualquier obra que se hace para el Señor es buena. Pero sabes, no todos somos edecanes, no todos somos maestros, no todos colaboramos en la librería, no todos hacemos el aseo aquí en la congregación. Pero sí todos tenemos un ministerio grande en nuestra persona, ser representantes de Cristo donde quiera que estamos, ser embajadores de Cristo. ¿Y dónde está nuestro principal ministerio? Con las personas que nos rodean, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ahí, en ese lugar, es donde deben de conocer la transformación que está haciendo el Señor en nuestras vidas. La transformación que está haciendo mi papá, el borracho, que me pegaba y que le pegaba a mi mamá, desde que está yendo a la iglesia ya no le pega, o ya le pega más despacito, o le pega y ya luego le pide perdón. Ahí se debe notar la transformación que Dios está haciendo en nuestra vida, en el servicio que nosotros estamos dando ahí, en el trabajo, el que no trabajaba, el que nada más iba a ver que estaba por ahí mal puesto para cambiarlo de lugar y terminaba en su casa eso que estaba mal puesto, pues ya ahora ya lo reconocen como que es de los mejores trabajadores, ya lo reconocen como que ya hasta lo quieren poner de supervisor y ya está mejorando en su trabajo. ¿Sabes qué? Esa es la transformación que sufren las personas que están escuchando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que roba, ya no robe más, sino póngase a trabajar. ¿Sabes que la gente se queda así maravillada de cuando ve al pecador que dejó de ser pecador? Porque el Señor está cambiando su vida. Pero si nosotros venimos a la iglesia, venimos, seguimos siendo el mismo, seguimos siendo la misma persona, pues yo no les digo mejor no vengan, yo les digo mejor vengan más seguido, métanse más seguido a la palabra de Dios, métanse más seguido a escuchar la palabra de Dios y pídanle al Señor que les ayude a hacer
ese cambio en sus vidas. Que cada uno de nosotros seamos transformados cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Cada vez que estamos escuchando y que no nada más sepamos que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Que sepamos eso clarito, pero que también sepamos todo lo demás, todo lo que tiene que ver con mi persona, que lo que tengo que hacer yo. No podemos quedar nada más escuchar. Tenemos que cambiar. Esa transformación va a relucir en un ministerio muy grande que tenemos cada uno de nosotros. Y no es para multitudes, es para nosotros, para las personas que nos rodean, probablemente para el trabajo que estamos haciendo en la congregación también, el ministerio que ya nos dio Dios en una congregación bajo su custodia, bajo su cuidado, bajo su impulso, pero principalmente el ministerio que tenemos en nuestra vida diaria, cambiar de acuerdo a la enseñanza que el Señor nos está dando. Dice Lucas 10:25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto, o sea, no nada más lo aprendas. ¿Quién estaba preguntando? Un intérprete de la ley, alguien que ya sabía las escrituras, alguien que ya había pasado una vez, 2 veces. Es más, les ayudaba a los demás. Mira, lo que dice ahí nos quiere decir esto y esto. Era un intérprete de la ley, una persona con tiempos especiales de aprendizaje, probablemente en escuela, probablemente bajo la tutela de alguna autoridad de la iglesia de aquellos tiempos. Alguien con amplio conocimiento. Bueno, pues ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tú sabes? No, pues yo sé que esto, que debo de amar al Señor, que debo amar a mi prójimo. Bueno, ahora eso que ya sabes, hazlo. Y eso que ya sabemos nosotros, ahora tenemos que hacerlo. ¿Cuántas cosas sabemos? ¿Cuántas cosas sabemos de la palabra de Dios? Probablemente hoy sea el primer día que venimos y es la primera palabra que estamos escuchando. Bueno, pues ahora esa palabra que estamos escuchando nos va a preparar para decir: bueno, todo lo que vaya aprendiendo lo voy a ir haciendo en mi día a día, haciendo en mi forma. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio este mensaje de Mateo capítulo 7, es el mensaje con el que estaba cerrando el Sermón del Monte. Acababa de iniciar su ministerio y empezó a dar un sermón donde había mucha instrucción que tiene que ver con lo espiritual, mucha instrucción que tiene que ver inclusive con lo moral, con instrucción que tiene que ver con hacer cosas por el prójimo. Terminando ese mensaje, o más bien ese mensaje lo terminó con esta parte de la Biblia, diciendo: bueno, ahora lo que ya escucharon, háganlo. ¿Y qué es lo que estaba predicando nuestro Señor Jesucristo en ese primer mensaje? Pues estaba enseñando al pueblo o a la iglesia, a todos los que se reunieron esa vez para escuchar ese sermón, los estaba enseñando y les enseñaba a orar, y les decía: cuando ores, y ya les enseñaba y les daba la indicación cómo se debe de hacer oración, cómo debes orar. Les enseñaba acerca del amor hacia los enemigos, acerca de pedir perdón y perdonar.
acerca de cómo te debes de portar ante las cosas espirituales, que las cosas espirituales personales pues son entre tú y Dios, no son para presumir. Cuando hablaba acerca del ayuno, le decía, pues cuando ayunes tienes que ser prudente, no debes de ser pues digamos, que todo el mundo se dé cuenta que tú estás ayunando. Eso es algo personal, eso es algo individual que tienes que tratar tú con el Señor. Y así varias cosas de ese tipo es lo que nos estaba enseñando, a depender 100% de Él en cuanto a todas las necesidades básicas que tenemos, acerca del alimento, acerca del vestuario, acerca de las necesidades básicas. Dice, no te afanes, yo tengo cuidado de ti. Toda esa enseñanza es lo que el Señor les decía, ¿sabes qué? A partir de hoy, haz todo eso. Todo lo que ya oíste, hazlo, practícalo. Inclusive los llevaba a depender más de Él. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y os se abrirá. O sea, y esto es una instrucción, un mandamiento de depender del Señor. Depender. Tú dices, voy a ir a trabajar y voy a sacar para los tacos de la noche, y el Señor te dice, pedid y se os dará. Sabes que a lo mejor tú dependes del trabajo, pero el Señor dice, sabes que ahorita ese trabajo no, pídeme a mí. Y la dependencia a Él, la obediencia a Él va a ser mucho mejor en cuanto a lo que necesitemos. Y así los invito para que lean Mateo, estos primeros capítulos. Bueno, lean todo el Evangelio y lean toda la Biblia. Pero en el Sermón del Monte viene toda esta enseñanza, y con este mensaje cierra el Sermón del Monte. Vamos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Vamos a aplicar la enseñanza que nos está dando día con día. Hay que vivir, y lo que nosotros aprendamos en nuestros tiempos con Dios, lo que nosotros aprendamos de la Biblia, pues hay que practicarlo. Si el Señor nos dice, lee la palabra de Dios y léela ordenadamente, pues la leemos ordenadamente, para no estar agarrando un versículo de aquí, agarrando otro versículo de acá, y luego nosotros hacemos nuestro propio evangelio de cachitos de aquí, cachitos de allá, ¿verdad? Vamos a leerla ordenadamente, completo, acerca del trasfondo, de dónde viene esa palabra, qué estaba pasando en esos tiempos y cómo lo puedo aplicar ahora a mi vida, cómo voy a poder eso traerlo y cómo puedo cambiar. Y de esa manera pues aprender mejor la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 5 del 3 al 4, dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. A veces se nos hace difícil, ¿verdad? Cuando te dice, ama a tus enemigos. Señor, pero me acaba de pisar el callo y traigo la uña enterrada. ¿Cómo le voy a amar si lo que quiero es regresarle? Porque me dolió mucho. El Señor dice, ámalo, perdónalo. Y no es difícil, y el Señor dice que no es difícil. ¿Quién lo hace difícil? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿queremos vivir la vida difícil? Hagámosle caso al Evangelio según San nosotros. Y esa va a ser la vida difícil. Queremos llevar la vida conforme a la voluntad de Dios, pues hagamos lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide no va a ser difícil, no va a ser gravoso. Para complementar voy a tomar la ayuda del versículo o la lectura, parte de la lectura que
leyó ahorita nuestro hermano Juan Esteban. Ahí en la afuerita nos estábamos poniendo de acuerdo. Les dices esto ahorita pero el Señor tiene el control de todo. Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu hijo como a ti mismo. Ya lo sabemos, ¿verdad? Gracias a Dios, todos los que estamos aquí obedecemos esta palabra. Aquí no hay ninguno que pueda ser acusado, y si alguno podía haber sido acusado, abogado tenemos, ¿verdad? Esas cosas quedaron atrás. Esas cosas son del pasado y nosotros estamos viviendo de Cristo para acá. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, no nos separemos de Dios. Practiquemos lo que nos enseña. Vivamos conforme a lo que Él tiene para nosotros. Lo que nos enseñe, eso practiquemos. Que ese ministerio de embajadores que nos ha dado, de representantes de Él, se haga real en nuestras vidas, y que realmente seamos sus representantes en la casa, seamos sus representantes en el trabajo, seamos representantes en donde estemos. Aún aquí en la congregación, que cada uno de nosotros representemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Que obedezcamos su palabra, no que obedezcamos lo que dice San Juan Esteban o San Pedro Herrera o el hermano fulano. No, obedezcamos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Y eso traerá una transformación a nuestra vida, nos hará diferentes, y vamos a poder estar caminando, así como dice también su palabra, por la puerta estrecha, esa puerta que nos lleva a la salvación. ¿Me acompañan en una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros seamos esa parte donde dices: cualquiera pues que oye mis palabras. Que nosotros seamos esos que escuchamos tus palabras, Padre Santo. Pero que también la hacemos, Padre. Que nosotros queremos hacer tu voluntad, Padre Santo. No queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que tú nos enseñas, Padre Santo. Queremos tener esa prudencia, Señor, que se adquiere con tu sabiduría, Señor, que se adquiere con tu Santo Espíritu, Señor, que se adquiere con tu guía. En nombre de Cristo Jesús, Señor, permítenos escuchar tu palabra, Señor, aprenderla y ponerla por obra, Señor. Y si al escuchar tu palabra, Señor, tenemos duda, guíanos, Señor. Danos la guía perfecta, Señor, danos el entendimiento que viene de ti. Que no seamos intérpretes de la ley, Señor, y que la interpretemos como nosotros queramos, Señor. Que no seamos intérpretes de la ley nada más, pero que no la hagamos, Señor. Sino que seamos los que hacen tu palabra, Señor, los que te obedecen, Padre Santo. Que podamos, Señor, aprender de ti día con día. Que también podamos enseñar tu palabra, Señor. Probablemente sin hablar de ti, Señor, probablemente sin abrir la Biblia, Señor, pero podamos estar compartiendo de ti, de tu amor, Señor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, con las personas que nos rodean, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, Señor, en el círculo donde nosotros nos desenvolvemos, Señor, donde tú nos llevas, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos que cada uno de nosotros sea prudente, Señor,
y que todas las cosas que hagamos, Señor, sean fundamentadas en ti, Señor. No sean improvisaciones, Padre Santo, no sean cosas, Señor, que se esfuman en un momento, Señor, sino que sean cosas perdurables para toda una eternidad, Señor. En cuanto a el trato con las personas, en cuanto al trato con la familia, Señor, principalmente en cuanto a tener gracia delante de ti, Padre Santo. Que no perdamos, Señor, de las bendiciones que tú tienes, Señor. Que no perdamos, Señor, el distraernos en nuestros pensamientos, en nuestras maneras de ser, Señor, y que nos olvidemos de ti, sino que inmediatamente, Señor, cuando escuchemos tu palabra, que la practiquemos para hacer que esa palabra sea viva en nuestra vida, Señor, que traiga cambios. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que te sigas exaltando en nuestras vidas, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, mengue, Señor, que cada uno de nosotros se baje al nivel que le corresponde, Señor, para que podamos tomarnos de tu mano y podamos crecer contigo, Señor. Que tú crezcas en nosotros y nos hagas levantarnos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.